Bueno, buenas noches para todos. Mi testimonio realmente es sencillo. Yo, a diferencia de toda mi familia que recibieron al Señor, juntamente con mi apóstol Roosevelt, ustedes ya escucharon el domingo su testimonio, pasó por tantas cosas y nosotros juntamente con él también pasamos por muchas de sus locuras, también buscando a Dios. Pero quiero decirles que toda la familia oraba por mí. Yo fui la última de 7 hijos en convertirme y recuerdo que Dura de corazón, dura. y la Dura de familia corazón. duró casi un año orando por mí en la rumba, con las amistades. eh, Mejor dicho, andaba en el mundo, perdida. Y un día le dije a Dios, si usted realmente existe, yo quiero que usted se revele a mi vida. Y fue así como un día de reunión, estaba toda la familia orando en lenguas y yo escuché ese lenguaje extraño y dije, voy a bajar y voy a estar en ese cuarto para burlarme de ellos. Lo que no contaba era que me iba a encontrar con la presencia de Dios allí. Sentí que había alguien que yo no veía, que no conocía, tuve un temor muy fuerte y una convicción de que Dios estaba presente. Y en ese instante le dije, si usted es real, haga algo. Y sentí que una mano gigantesca me tomó, me levantó y yo empecé a gritar, Dios, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor, de toda mi maldad, ten misericordia. Y empecé a temblar y por dentro yo tenía una lucha muy grande y le decía, no seas boba, Olga, no hagas esto porque se van a dar cuenta que has sido tocada por ese Dios que tanto te ha molestado durante un año. Pero era inevitable. Y según me dicen, duré 2 horas temblando, tomada por el espíritu, llorando. Y a partir de ese instante, nunca hice una oración de fe, empezó un hambre y una sed de Dios. Y empecé a dar mis primeros pininos, recuerdo en ese tiempo en Comunidad Cristiana de Fe, y desde ese instante mi vida se cambió y se transformó. El cambio fue radical. Las cosas que vivía en el mundo, que me causaban placer, que eran mi refugio, pues todas quedaron a un lado y definitivamente Dios se volvió el centro de mi vida. Y de eso hace ya 35 años y de esos 35, 33 llevo ya sirviendo al Señor. Y no me arrepiento, cada día lo amo más. No sé, mi pastor, si arrancamos ya o tú dices. Amén. Bueno, tenemos 215 personas conectadas, siguen entrando. Vamos a empezar ya, son las 9:10 de la noche. Estamos listos. Adelante. Ok. Bueno, primeramente, gracias a mi pastor por darme este privilegio de compartir con ustedes esta noche. Y quería, antes de comenzar el tema, hablarles un poco acerca de lo que Dios me ha hablado de este tiempo que estamos viviendo, tiempos de arca, precisamente. Y para que el arca estuviese lista en el tiempo correcto, vemos a un Noé que tuvo que haber recibido la instrucción de Dios en oración, un Noé que buscó la presencia del Señor para recibir los diseños de su arca, para recibir la instrucción de cuántos animales, qué capacidad de alimento para sostenimiento, cuánto tiempo iba a durar esta situación que tenía que vivir Noé y su familia. Y paralelo a esto estaba viviendo también todo el pueblo, estaba viviendo destrucción. Y eran tiempos de muerte, de caos, eran tiempos terribles, pero Noé y su familia estaban confiados porque podían descansar y podían reposar en aquello que Dios les había instruido y les había hablado durante muchísimo tiempo. Entonces, es importante y inicio esta introducción porque a veces lo último
que buscamos es a Dios y muchas veces la oración es lo último que hacemos cuando ya vemos que la situación se nos sale de las manos muchas veces, cuando hemos tomado decisiones por nuestra propia cuenta, pero la oración no ha sido nuestra prioridad. Entonces, mis amados, en vista de esto, me parece importantísimo este tema de la oración y vamos a iniciar, vamos a esclarecer algunos puntos, vamos a reafirmar otros. Me han gustado mucho las enseñanzas que el apóstol nos ha traído con los diferentes hermanos que han expuesto la palabra. Pienso que nos ha ejercitado en tomar lo bueno y desechar lo malo, pero también veo cómo estamos, el fundamento sobre el cual estamos edificando nuestra vida espiritual está siendo realmente afirmado, afianzado, y aquellas cosas que no son correctas, poder en este tiempo donde estamos en un cara a cara con Dios, donde nuestra fe está cara a cara con Dios, donde nuestras familias, todo lo que tenemos está en un cara a cara con Dios para poder lograr dar en la entrada a lo que el Espíritu Santo tiene para estos tiempos. Entonces, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte las gracias por este tiempo, por tu presencia en medio de nosotros. Clamo que seas tú llevándonos a toda verdad, a todo conocimiento, que toda oración que haya estado apagada en los corazones vuelva a ser avivada esa llama, esa pasión por buscar tu presencia, Señor. Que las cosas que estábamos practicando a través de la oración que no son correctas puedan ser, Señor, en este tiempo desechadas, desaprender y poder aprender, siendo sumisos a tu palabra y a tu espíritu. Gracias porque somos tu tierra y tú colocas en esta noche la buena semilla para que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar con qué es la oración. Entonces le pido el favor a Jonathan que nos pase la diapositiva en la pantalla y vamos a mirar el significado de la oración. Entonces, el significado de la oración tiene que ver con hablar con Dios. Y ese hablar con Dios, a través de ella, de esta oración, nosotros podemos expresarle a Dios nuestros pensamientos, lo que nosotros sentimos, lo que anhelamos. Podemos aún expresar nuestros temores, angustias, fracasos, temores, aún expresar nuestro estado de ánimo. Pero también en la oración, Dios también nos habla a nuestro corazón acerca de lo que Él siente, de lo que Él piensa, de sus anhelos, de sus sueños para con nuestra vida. En otras palabras, en la oración Dios nos da a conocer su voluntad. Vamos con la otra diapositiva, mi amor, para los que toman apuntes. Ahí aparece qué es la oración. Entonces vemos también que a través de la oración, Abraham se hizo amigo de Dios. Y resulta que dice que Abraham tuvo tal conexión con Dios a través de los altares de sacrificio, altares de adoración, altares de entrega. Tuvo Abraham tal comunión con Dios que Dios lo llamó su amigo. Y un amigo es alguien en que uno confía. Un amigo es alguien en quien uno cree. Por eso para Abraham, en el momento en que le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, Isaac, el hijo de la promesa, para Abraham no fue fácil en su carne, pero en el espíritu, Abraham tenía la certeza de que Dios se proveería para no tener él que matar a su hijo. Y vemos que obedeció hasta ese momento de levantar el cuchillo y creyó a Dios. Por eso le fue contado por justicia esta fe que tuvo para llegar a este momento sacrificial. También a través de la oración, nosotros podemos no solamente conocer a Dios,
Dios anhela darse a conocer a nosotros. Y la oración nace en el corazón de Dios primeramente, porque Él anhela relacionarse, Él anhela darse a conocer y que nosotros seamos conocidos por Él y siendo conocidos por Él podemos conocernos a nosotros mismos para saber que tenemos necesidad de ese Dios grande en todas las áreas de nuestra vida. Entonces la oración crea un vínculo y aparte de eso, mis amores, vamos a mirar que a través de la fe alcanzamos el poder tener libertad. Y esa libertad, porque es que muchas veces entramos a la presencia de Dios en oración, sintiéndonos como cautivos, sintiéndonos como que no sabemos qué hablar. Hay personas que me dicen a mí, pastora, ¿cómo hace usted para oír a Dios? Y a veces estigmatizamos tanto la voz de Dios, creemos que la voz de Dios tiene que descender un ángel, o sea, o se puede oír durísimo. Y yo quiero decirte, no, la voz de Dios a través de la oración es suave, es apacible, o se torna enérgica, quitándote los argumentos o las cosas cuando tú necesitas, cuando necesitamos de una disciplina o un llamado de atención de Dios. La voz de Dios está expresada en su palabra. La voz de Dios la podemos incluso escuchar a través de personas, de hermanos en Cristo, en la fe, o aún muchas veces Dios coloca personas afuera que nos hablan algo que le hemos estado hablando a Dios, consultando a Dios y de esa manera Dios responde. Entonces la voz de Dios no es difícil de escuchar. Y, cuando hablamos, perdón, de la voz interna, estamos haciendo referencia a que muchas veces nos viene un sentir o un pensamiento de algo que estamos hablando con Dios y nos viene la respuesta y usted dice, esto yo no lo pude pensar. Es más, ni siquiera lo estaba pensando. Cuando vienen este tipo de respuestas o cuando vienen este tipo de palabras que tú dices, esto no lo puedo pensar yo, esto no me lo pude imaginar yo, esto ni siquiera me lo respondo yo, ese es Dios que te está hablando de una manera sencilla a través de la oración. Entonces, vamos a mirar el segundo punto, vamos a cambiar de diapositiva y vamos a mirar cómo me acerco a Dios. Entonces, la primera parte es, nos acercamos a Dios creyendo. Y vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me llama la atención aquí que Dios siempre habla de un galardón. Cuando usted busca a Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, Dios siempre va a tener algo preparado para recibirnos a nosotros, sus hijos, cuando sacamos esos tiempos de oración con Él. Y dice, es necesario creer que le hay. La cuestión es que hay personas que en la oración esperan erizarse, tener sentires o tener experiencias sobrenaturales. Y yo quiero decirte, en la oración no siempre hay experiencias. En la oración no siempre vas a tener sentires, sino que en la oración muchas veces vas a tener ese silbo apacible como Dios se le revela al profeta Elías en la cueva. A veces queremos tener las experiencias que otros han tenido, queremos tener visiones. Por ejemplo, cuando el apóstol Roosevelt contaba su testimonio el domingo, yo le decía a mi esposo, increíble que al apóstol Dios se le reveló de una manera tremenda. Fue como que o cree que yo soy. Otras personas se han convertido simplemente por un sueño y se están relacionando en oración solo por ese sueño que tuvieron, porque creen que le hay, que los llamó. Hay otros, por ejemplo,
uno de mis hijos, él me dice, madre, yo no tengo ninguna experiencia sobrenatural. A mí Dios nunca me ha hablado así como le habla a mis hermanos. Pero me pareció tan lindo que me dijo, pero yo he decidido creer. Y he decidido creer aunque no vea. He decidido creer aunque no oiga. Y me impacta muchísimo porque ese es otro nivel de fe. Una fe que es genuina y que no nace de una experiencia, sino que es una fe auténtica de reconocimiento y de humildad, de saber que hay un Dios en los cielos que nos ama y que anhela celosamente también nuestra presencia delante de Él. Entonces debemos acercarnos creyendo, con fe, que Él está allí, que Él nos escucha. Ese es el primer paso para acercarnos a Dios. El segundo paso es fluyendo. Y vamos a mirar Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Juan, capítulo 7, 38 y 39. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando hablamos del fluir, estamos hablando, entonces miramos qué es fluir. El fluir es brotar con facilidad y abundancia las ideas de la mente o las palabras de la boca. Eso significa fluir. Cuando algo emana con libertad, cuando algo emana sin que tú tengas que esforzarte. Podemos hablar, por ejemplo, cuando usted abre la llave no se esfuerza para que salga el agua. El agua simplemente brota porque fue diseñada y ha sido preparada para que a través de ella fluya el agua. Igualmente nosotros, los que hemos recibido al Espíritu Santo, de nuestro interior fluyen esos ríos de agua viva sin que nos tengamos que esforzar. Simplemente le permitimos a Dios que Él pueda hacer a través de nuestra oración, a través de nuestra comunión, siendo guiados y direccionados por Él. Entonces, hay personas que, por ejemplo, encontramos la oración de hablar en lenguas. Entonces, muchos oran en lenguas con el don de las lenguas. Es un idioma que puede ser angelical, es un idioma, muchos han hablado en lenguas, en otros idiomas, sin siquiera conocer el idioma. Y estas lenguas crean un ambiente espiritual que ayuda en el momento de oración y crea un ambiente para que fluya la revelación en medio de la oración. También en estos ambientes que fluye la parte de las lenguas en el espíritu y que crea esas atmósferas de presencia de Dios, hay momentos, en esos momentos cuando usted está solas con Dios y ora, Dios te puede estar revelando algo. Porque, ¿saben una cosa, amados? Recuerdo a mi hermana Ana Milena, que un día me dijo, no sé, estaba todo el día en oración, estaba por dentro como con una angustia, como con algo y no sabía qué era lo que Dios quería, no sabía qué era lo que pasaba. Entonces empecé a orar en lenguas y a decirle, Señor, no sé qué es lo que tú me estás llamando, no sé qué es lo que tú tienes, pero aquí te vengo a orar, a pedir a través de las lenguas y sé tú, Señor. Resulta que a la mañana siguiente se levantó y volvió el mismo gemir en lenguas, el mismo estar orando en lenguas, porque era una cosa en su espíritu que no podía estar tranquila. Cuando me dice que ella vio hacia la ventana de su apartamento y su hijo mayor tenía el cuerpo salido por la ventana hablando con unos jóvenes en el primer piso. Ellos creo que estaban en el piso 3 y era de 5 pisos el edificio. Entonces, cuando en ese instante ella sintió, llama a tu hijo. Y ella lo llamó por su nombre. Y cuando él se entró por la ventana y miró a su mamá, pasó por la ventana un vidrio que se había desprendido de la parte alta del edificio. Donde él hubiera estado afuera, el vidrio lo hubiera partido.
Entonces podemos mirar que la oración es algo tremendo porque no solamente nos puede apercibir de cosas, que eso vamos a hablar ahora más profundamente, sino también que la oración está dada para todos. Todos tenemos la habilidad y la facilidad, los que hemos nacido de nuevo, los que somos llamados hijos de Dios. Entonces, aquellas personas que se te acercan y te dicen, ay, ore usted, que usted ora tan bonito, o ore usted porque es que usted Dios sí la oye. Yo quiero decirte, estas personas carecen de identidad, son personas que no han tenido un encuentro real con Dios y es necesario que ellos sean estimulados para que logren llegar a esa presencia, esos fluires que vienen cuando hemos recibido a Cristo y tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Vamos a mirar también cómo nos acercamos a Dios, con un corazón correcto. Vamos a mirar el Salmo 51:17, con un corazón correcto. Salmo 51:17. Y dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, con el espíritu quebrantado, dice que es el espíritu del hombre cuando se echa a perder en las manos de Dios. El espíritu del hombre desarraiga del hombre la altivez, desarraiga esa voz de soberbia, de reclamo, de queja. Muchas veces las personas se acercan en oración a Dios con una actitud incorrecta, como si Dios estuviera a su servicio o como si Dios fuera su mandadero o como si Dios tuviera la obligación de tener que hacer cosas. Tenemos que tener claro, mis amados, que Dios es Dios y que nosotros somos los que tenemos necesidad de Él. Por tanto, tenemos que tener un espíritu quebrantado, un espíritu sumiso ante Él. Dice que el corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es un corazón sumiso, un corazón manso, un corazón receptivo a la voluntad de Dios. Entonces, usted no se puede acercar en oración a Dios defendiendo su postura o defendiendo sus argumentos, justificando sus argumentos, porque finalmente cuando nos acercamos a Dios, nuestra intención es: Señor, aun si estamos en un error, dirígenos tú, corrígenos tú. Señor, si aún estamos atados a la necedad, por favor, disciplínanos tú. La capacidad de ser sumisos y de ser humildes y de estar contritos delante de la presencia de Dios, la provee el Espíritu Santo. Por eso es fundamental que para acercarse al Padre, usted también se acerque al Espíritu Santo. Usted también tenga una relación con el Espíritu Santo, tenga una comunión con el Espíritu. Mire, eso es como cuando uno iba a hablar con el papá y el papá había dicho no rotundo a algo y la mamá se acerca a uno y le dice: es que usted tiene que hablarle a su papá de esta manera, háblele con dulzura y va a ver cómo su papá cambia de opinión. Y saben, a veces esa función la hace el Espíritu Santo con nosotros y nos instruye de cómo acercarnos al Padre para orar como conviene, para aceptar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo más nos acercamos a Dios? En un lugar íntimo, un lugar secreto. Vamos a la palabra Mateo 6, capítulos 5 al 9. Mateo 6, versículos 5 al 9. Y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice aquí, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Vosotros pues oraréis así, y da el ejemplo de cómo orar el Padre Nuestro. Entonces, aquí vamos a mirar algo acerca de ese lugar íntimo. Cuando hablamos del lugar íntimo, hacemos referencia también al lugar secreto. Es un lugar donde estamos con Dios, estamos cara a cara con Él. Es el lugar donde usted puede desnudarse como usted es. Usted puede confesarle sus faltas. Usted puede hacerle partícipe de sus debilidades, aunque Él ya te conoce y Él ya sabe. Pero a Él le agrada que sus hijos, porque eso es confianza, eso es amistad, eso es vínculo. Entonces, Él está esperando con ansias ese lugar íntimo también donde se te puede revelar, donde puede hablarte a tu corazón, donde te puede corregir, donde te puede enseñar. Entonces vamos a mirar que la palabra tameión, así como se escucha, así se escribe, tameión en el griego koiné, significaba dispensario o depósito. Y este lugar quedaba debajo del piso de las casas orientales, lo que significa es que era el lugar de la despensa, el aposento de la despensa. Entonces, ¿qué nos está indicando aquí Jesús? Tres cosas con respecto a ese lugar secreto, a ese aposento. La primera cosa es que Jesús te anima a orar en el lugar donde hay abundancia de comida. Cuando usted se cierra en el aposento secreto, lo que Dios está es diciéndote, hay una mesa servida para ti, con muchos viandas, con lo que tú quieras comer, porque siempre, si ustedes miran Jesús, tan bello, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, él siempre iba a la casa de otros a comer. Y se autoinvitaba, porque hasta Zaqueo le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque esta noche voy a tu casa a cenar. ¿Saben que mi apóstol también es así? Él también se autoinvita y es efectivo eso para crear comunión y una buena relación. Entonces, el Señor anhela comer con nosotros en ese lugar íntimo, en ese lugar secreto. La segunda cosa es que por ser el lugar donde se almacenan los alimentos, es el lugar mejor guardado y protegido. Lo que hace referencia en esta segunda cosa del lugar de ese aposento secreto es que es el lugar donde tú recibes la protección del Padre. Es donde tú aprendes cómo es ese sentir de que la gallina abre sus alas y protege a los polluelos. Es ese lugar donde si tú te has sentido perseguido, si tú te has sentido calumniado, si te has sentido traicionado, ese es el lugar donde puedes hacer que tu alma descanse, porque en Él estás seguro, porque en Él estás completo y en Él encuentras protección. Entonces, vamos a mirar una tercera cosa de ese lugar secreto. Su tercer significado viene también de esta palabra tameión, que en el griego clásico significa tesoro o tesorería. ¿Y por qué hace referencia a esto? Porque ese lugar secreto, ahí también encontramos los tesoros del Padre. Y por eso en esta oración de Mateo habla acerca de que tiene retribución, que Él retribuye, que Él tiene un galardón para el que le busca, porque no solo hay comida, no solo hay protección, sino que también hay tesoros allí guardados para aquellos que le buscamos, para aquellos que oramos y pasamos tiempo delante de su presencia. Entonces, vamos a mirar también que Jesús siempre oraba en privado.
Jesús siempre estaba allí a solas con Dios y pasaba horas. Recuerden que Jesús era un hombre muy ocupado. Era tan ocupado que en todo momento no solamente hacía viajes de un lado a otro caminando, sino que siempre había gente que sanar, siempre había gente que liberar, siempre había muchos que alimentar, siempre muchos requerían de milagros. Era un hombre muy ocupado. Pero lo hermoso es que para él la oración con papá era su prioridad. El problema hoy es que nosotros no tenemos como prioridad la oración. Cuando nosotros oramos, muchas veces le decimos, Señor, estoy tan cansado este día, te amo mucho, hasta mañana. Y saben, Jesús, siendo tan ocupado, dijo, todo puede parar, todo puede esperar, porque tengo una cita con mi papá. Y nosotros tenemos que volver a esa senda antigua que nos enseña nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Es volver a buscar a Dios y que Él sea la prioridad, esa intimidad con Él, ese orarle a Él, ese escucharlo. A veces los devocionales, yo no estoy en contra de los devocionales, pero muchas personas han reemplazado el relacionamiento, la comunión, el hablarle a Dios y el escuchar a Dios por un devocional. Hacen el devocional y esa ya es su oración del día. Y yo quiero decirte, no, el devocional es una herramienta para acercarnos a Dios y para estudiar algo de su palabra. Pero nunca nada puede reemplazar la comunión y la oración que debemos tener con Dios. ¿Cómo más me acerco entonces a Dios? Me acerco a Dios como hijo. Recuerden que Jesús empezó diciendo, oraréis así, Padre nuestro. Está diciendo que la oración es al Padre. Y para hablar al Padre es necesario que nos acerquemos a Él como hijos que somos. Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si usted es hijo, entonces usted tiene una forma de relacionarse con su papá de una manera diferente como se relaciona con otras personas. Entonces yo tengo que acercarme a mi papá creyendo primero que él me ama, que él me acepta como yo soy. Porque saben, no es por obras, ni es por que tú seas bueno. Todos sabemos que fuimos destituidos de la gracia y de la misericordia y que fue a través de la sangre del Cordero que Dios nos miró con compasión y misericordia y que fuimos injertados en el olivo, que fuimos adoptados como hijos por el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces no es por obras, no es porque seas bueno, no es porque peques menos que otros, no es porque ores más bonito, es porque por fe, a través de Cristo, ya eres hijo. Y hay personas que creen, por la mala relación que tuvieron con su padre terrenal, que Dios Padre también es igual al Padre terrenal que hemos tenido. Y esa es una de las cosas que tenemos que velar para que el Espíritu Santo traiga la revelación de quién es papá. Y sabe, usted puede ver quién es el Padre cuando usted mira la vida del Hijo. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Cuando usted lee acerca de Jesús, de su comunión con el Padre, de cómo defendía el propósito y la voluntad del Padre, entonces usted puede entender que ese hijo estaba dispuesto a todo por ese papá que le amaba. De esa misma manera, el Padre Celestial nos ama a nosotros como hijos. De esa misma manera, el Padre es hermoso, el Padre te mira y se deleita. Y yo lo creo.
Yo pienso en mi vida, he cometido muchos errores, he sido una mujer pecadora y aún cometo pecado. Pero, ¿saben una cosa, mis amados? Yo sé y estoy segura de cuánto me ama mi Padre. ¿Sabe? Usted se puede caer y usted puede golpearse y usted se puede herir porque las caídas naturales y también las espirituales producen grandes heridas. Pero ese papá está presto a levantarte, a recogerte, a sacudirte y a decirte, yo estoy contigo. Entonces, mis amados, hay personas que no oran y que no se acercan a papá porque se sienten impuros, porque se sienten poco dignos, y por eso es necesario ir al Padre en el nombre de Jesús, a través de la sangre del Cordero, para que entendamos que es Él el que nos dignifica, es Él el que nos da la posición de hijos ante el Padre. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? No solamente somos hijos, vamos a mirar un poco de nuestra identidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Aquí habla un poquito de quiénes somos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. También somos linaje escogido. Vamos a mirarlo en Primera de Pedro 2:9. Por aquí un poquito más atrasito. Primera de Pedro 2:9. Vamos a mirar. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quiénes somos? Reyes, sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero también en Jeremías, capítulo 51:20, dice que somos armas de guerra. Vamos a mirarlo. Jeremías, capítulo 51, versículo 20. Dice que martillos, no lo tengo por aquí, espérenme un momentico, yo lo busco acá. Vamos a mirar Jeremías 51, que se me pasaron las hojitas. 51, versículo 20. A ver. Dice así: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Dice en el 21, por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Y habla aquí, si ustedes pueden seguirlo leyendo en su casa, habla de todo lo que puede lograr hacer esa arma de guerra en las manos de Dios. También habla de que somos casa de oración. Eso está en Marcos capítulo 11, versículo 17. Recuerden cuando entró al templo y botó las mesas de los vendedores, volteó sus mesas, las mesas de los cambistas, y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces también somos casa de oración. En Colosenses 1:18 dice que también somos su iglesia. Entonces, lo más hermoso es que somos sus hijos. De todas estas cosas que somos, lo más hermoso dentro de la oración es que somos sus hijos. Y nosotros tomamos el ejemplo del Señor, que está dispuesto a darlo todo por su papá. La oración nace entonces, mis amados, en el corazón de Dios y es depositada a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es el Espíritu quien pone el querer como el hacer, no solo el hacer la voluntad de Dios.
sino también el buscar la presencia de Dios. Saben, en los Salmos, yo miro esa riqueza de la búsqueda del rey David, que dice que como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David tenía sed de Dios. David tenía hambre de Dios. Y nosotros necesitamos, como hijos, clamarle: Espíritu Santo, dame más sed, dame más hambre, que yo no me conforme con lo que tengo. Yo quiero más de su presencia. Entonces, mis amados, como hijos nos acercamos a Dios desde la posición y no desde la condición. Y esto es muy claro. Efesios capítulo 1, vamos a buscar esta palabra. Efesios capítulo 1, versículo 3. Me parece importantísimo porque es que muchas personas no se relacionan con el Padre como hijos, sino que están en una condición de miseria. Como esa palabra de aquella que buscaba el pan y le dice el Señor, buscaba sanidad, libertad, y el Señor le dice: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Hay aquellos que son hijos y se comportan como perrillos. Miremos aquí en Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna bendición. No, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Pero en dónde? En los lugares celestiales. Cuando hablamos de los lugares celestiales, entonces estamos hablando de la posición, una posición dada por Dios. Y vamos a mirar aquí en Efesios 2, versículo 6, ahí mismo seguido, dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted está sentado y yo estamos sentados en esos lugares celestiales con el Padre, con Cristo. Y saben una cosa, mis amados, cuando usted ora, usted tiene que estar seguro desde qué lugar está usted orando. Cuando oramos en la posición, hablamos de un estado de gracia, un estado de fe, de confianza en el Padre. Es un estado donde usted depende absolutamente de Dios, porque usted conoce su debilidad, porque usted sabe de qué tiene necesidad, porque usted reconoce que es un vaso de barro frágil, que si no está en las manos de Dios usted no puede hacer absolutamente nada. Como dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando estamos en la condición es un estado de temor, donde estoy sumergido en la circunstancia, donde estoy mirando cómo le ayudo a Dios. Es un estado de autosuficiencia. Y ese estado me hace que yo le tenga que suplicar a Dios, que yo le tenga que rogar: por favor, Señor, te suplico, me ayudes a pagar el arriendo, Dios mío, es que no tengo un peso, por favor, tírame algo. Cuando usted está sentado, en cambio, en la posición en lugares celestiales orando, usted cree que tiene un papá responsable. Y usted sencillamente le dice: Padre, no tengo para el arriendo. Tú conoces mi situación. Tú conoces mi necesidad, papá. Sé propicio. ¿Saben por qué? Porque tenemos un papá responsable. Tenemos un papá que ya conoce de qué tenemos necesidad, y por eso esas necesidades las llama añadiduras. Las añadiduras son cosas obvias que él va a tener cuidado de nosotros. Por eso dice: ¿no valéis vosotros más que un pájaro? ¿No valéis vosotros más que un animalito, que una flor? Como ustedes son mis hijos, yo sé que tienen necesidad. Lo que espero que me oren es qué necesitan en el espíritu para que crezcan, para que se fortalezcan, para que avancen. ¿Qué necesitas que aparte de tu camino para que no tropieces más? Ese tipo de relacionamiento en la posición, sentados a la mesa con papá, sentados a la mesa con Jesús,
Es allí, en ese lugar, mis amados, donde nosotros tenemos que orar. En la intercesión vamos a aclarar un poco más cuando toquemos ese tema de por qué es fundamental que la oración sea también desde los lugares celestiales. Entonces, usted no tiene como padre natural, yo me imagino, cuántos tienen hijos, y usted no va a hacer meter a un hijo suyo en ayuno, en oración ni en clamor para que usted le compre las zapatillas, para que usted le pague el colegio. No, su hijo descansa y reposa porque él sabe que es hijo y sabe de qué tiene necesidad y sabe que tiene unos derechos delante de papá. Entonces, igualmente, usted no tiene que ayunar, usted no tiene que gemir, usted no tiene que suplicar por las cosas que papá tiene cuidado de su vida. Entonces, vamos a mirar ahora rápidamente, alcanzamos a mirarlo. Vamos a ver que ya miramos cómo nos acercamos a Dios y ahora vamos a pasar a la otra diapositiva mirando cuán poderosa es la oración. Y la oración realmente tiene mucho poder. La palabra de Dios aún dice, la oración del justo puede mucho. Y vamos a mirar que la oración, mis amados, nos libra del mal y no nos permite caer en tentación. En Marcos capítulo 14, versículo 38, el Señor invita a sus discípulos a que estén velando y orando para que no caigan en tentación. Entonces, mis amados, a veces el Espíritu sabe lo que viene, el Espíritu sabe de los tropiezos que vienen, el Espíritu sabe del lazo del enemigo. Él no ignora las maquinaciones que Satanás tiene contra nosotros. Somos nosotros los que ignoramos y por eso a través de la oración nos invita para que estemos apercibidos en él y podamos ser alertados y podamos ser advertidos. Muchas veces en oración el Señor advierte también advierte situaciones que el enemigo está entretejiendo. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ser dóciles y poder ir a buscar la presencia del Señor en oración para decirle, Señor, líbranos. Señor, muéstranos qué hay contra nuestra vida. Yo recuerdo un día, estaba en oración y vivíamos en ese tiempo en la ciudad de Medellín y empecé muy enferma, muy enferma, muy enferma y iba al médico y los médicos no me encontraban absolutamente nada. Entonces me metí en ayuno y oración. ¿Por qué el ayuno? El ayuno no se hace para torcerle el brazo a Dios, para que Dios te revele, No, el ayuno se hace para quebrantar la carne y que la carne, y el espíritu pueda estar por encima de la carne para poder recibir muchas veces la revelación y muchas veces lo que Dios quiere hablarnos. Entonces yo me metí en ayuno y oración y le dije, Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué no me encuentro en nada? ¿Por qué a veces me vienen unos estados de depresión sin haber motivo? Y de pronto en visión vi una foto de una campaña que me invitaron en una ciudad X en Colombia. Y el Señor me dijo, alguien ha tomado esta foto tuya de este afiche y te están haciendo brujería. Entonces yo dije, Espíritu Santo, ¿y ahora yo qué hago? Y lo que él me dijo fue, la instrucción fue la siguiente, recorta, búscate la misma foto del afiche, recórtala y pégala. Y durante 30 días vas a estar declarando bendición sobre esa mujer. Vas a estar declarando sanidad. Vas a estar hablando libertad a la vida de esa mujer. Y saben, amados, al mes exacto de obedecer la voz y la instrucción de Dios, nunca más volvieron esas enfermedades que tenía, ni esos estados depresivos que venían y me atacaban de un momento a otro. Entonces, es muy importante, la oración es muy importante para librar nuestra alma. Dice también que tiene poder para crear de la nada una atmósfera espiritual. La oración también
puede sanar. Ahora, perdón que estoy hablando muy rápido. Ese poder para crear de la nada, lo vemos en Génesis, que el Señor hablaba y cuando hablaba las cosas que no eran, volvían y eran creadas. De la nada, Dios hizo muchas cosas. Y Dios que habita en nosotros a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, también puede crear una atmósfera espiritual, puede transformar corazones, puede traer muchas cosas de bendición. Yo les voy a hablar acerca de mis hijos. Mis hijos, por ejemplo, todo el mundo piensa que por ser hijos de pastores, entonces tienen que ser espirituales, tienen que tener llamado, tienen que ser santos. Y yo quiero decirles, mis hijos fueron peleados de rodillas. Mis hijos, muchos años duré clamando a Dios porque mis hijos tuvieran un encuentro real, porque mis hijos nacieran de nuevo. Y muchas veces recibí instrucciones de Dios de cómo hacer, cómo hablarles. Por ejemplo, yo escuchaba a personas que me decían, no, es que usted no los puede obligar a ir a un culto. Ya son adolescentes, que ellos decidan. Y saben una cosa, Dios enfáticamente habló a mi corazón y me dijo, cuando un río es muy ancho, no se le ve el caudal. Pero cuando un río se estrecha, su caudal aumenta y es estrepitoso. Entonces, no le des una vía ancha a tus hijos. Ponle límites a la vida de tus hijos. Obliga a tus hijos, porque la palabra no viene vacía, no vuelve vacía, sino que opera y produce el cambio y siembra la semilla. Y hoy puedo decir que disfruto de hijos que han nacido de nuevo, que siguen a Dios y que están sirviendo a Dios y están definiendo hoy sus ministerios. Entonces, la oración tiene mucho poder, mis amados. Vamos a mirar también que la oración sirve para sanar el alma y operar en lo sobrenatural. En Santiago 5, del 16 al 18, vamos a mirarlo. Yo creo que esta cita es importante tenerla en cuenta. Santiago, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí está hablando de una sanidad del alma, porque cuando nos ofendemos, cuando nos herimos, nos hacemos daño entre hermanos, hay una herida y esa herida es inevitable. Pero ¿saben algo, mis amados? Dice que usted no va a ir a confesarle, usted no va a ir a entrar en murmuración y a irle a contar a los demás lo que el otro le hizo, no. Santiago te está diciendo, el que te dañó, el que te ofendió, te está diciendo, vaya, búsquelo y confiésense lo que se hicieron. Dígale lo que usted piensa a esa persona y oren. ¿Y esa oración para qué es? Para no darle, para que el diablo ya no tenga más lugar trayendo división, para que el diablo no pueda edificar muros de separación. Entonces, esta oración es poderosa para sanar el alma. Dice aquí también en el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Saben, la oración es poderosa cuando hay dirección de Dios. Elías fue dirigido y Elías pudo que su oración produjera cosas sobrenaturales. Entonces, ¿para qué más es poderosa la oración? Para quitarnos las cargas. La misma palabra de Dios dice, venid a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. También sirve ¿para qué? Para sanar los enfermos, para liberar a los demonios, para resucitar a los muertos. En Mateo 10:8 nos lo da como un mandato: de gracia recibiste, dad de gracia, vayan pues, sanen los enfermos, vayan liberen, hagan libres a los hombres de los demonios y resuciten a los muertos. Tiene poder esta oración que nos ha dado Dios con una autoridad delegada. También es poderosa la oración
para edificación. Judas 20:21, el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, Judas 20:21 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Con esto voy a terminar de cuán poderosa es la oración, con esto de edificar, y yo creo que mañana continuamos el resto. Aquí habla acerca de que la oración edifica. Y saben una cosa, amados, cuán importante es tener claro esto acerca de la edificación a través de la oración, porque hemos entendido que los ministerios edifican, los oficios, los dones son para edificación, pero la oración también es para edificación de la iglesia. Entonces, mi amor, esto está intermitente. Entonces, mis amados, yo creo que hasta aquí llegamos. Le entrego al pastor en este momento y mañana vamos a continuar con esta parte de que nos hace falta de cuán poderosa es la oración y seguimos con el resto.